al programa Escena de Crimen con el investigador forense CSI Gerardo Bloise, donde discutiremos temas de las ciencias forenses aplicadas a la investigación criminal. Tendremos entrevistas a personalidades locales e internacionales que han investigado casos y cómo fueron resueltos utilizando las técnicas forenses. También discutiremos casos y haremos análisis de los mismos. Esto es Escena de Crimen. Saludos y buenas noches a todos mis amigos cibernautas. Bienvenidos a otra edición más de Escena de Crimen de 7 a 8 p.m., donde se transmite directamente y en vivo para todo el mundo a través de G-Man Radio Station, www.elshowdegerardo.com y por supuesto a través de la plataforma Facebook y YouTube. Hoy tenemos un tema interesante donde estaremos analizando el caso de O.J. Simpson. Hace 27 años se cometió este horrendo doble asesinato en el estado de California. Obviamente no se ha evaluado muy bien en términos de la evidencia forense, donde al pasar de los años y dentro del proceso del juicio, establecieron los abogados de la defensa de que esa evidencia que había sometido a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles no era buena. Y eso obviamente levantó muchas interrogantes y muchas preguntas relacionadas a la evidencia forense presentada en este caso. En el programa de hoy estaremos analizando la evidencia más importante que, en mi opinión, obviamente va a despejar las dudas y preguntas en términos si esa evidencia era buena o no era buena presentada por la Fiscalía. Así que he preparado este programa para aclarar esas dudas, interrogantes sobre la evidencia forense en el caso de O.J. Simpson. Así que estaremos presentando esa evaluación, por supuesto, pero vamos a una pequeña pausa en lo que nos preparamos para la presentación en slide. Esta vez estoy preparando la presentación en slide porque anteriormente la había hecho y se veía un poquito, obviamente no creo que bien en términos de que se presentó casi todo el proceso de PowerPoint, pero aquí lo vamos a presentar en slide para que ustedes vean los detalles que yo quiero presentarles a ustedes en este caso. Así que vamos a esta pequeña pausa y volvemos en breve. Bienvenidos al programa Escena de Crimen con el investigador forense CSI Gerardo Bloise, donde discutiremos temas de las ciencias forenses aplicadas a la investigación criminal. Tendremos entrevistas a personalidades locales e internacionales que han investigado casos y cómo fueron resueltos utilizando las técnicas forenses. También discutiremos casos y haremos análisis de los mismos. Esto es Escena de Crimen. Bueno, pues
comenzamos con el análisis, por supuesto, del caso de O.J. Simpson en la evidencia forense, donde me concentraré mayormente de la evidencia de ADN y, por supuesto, en unas huellas de calzado ensangrentada. Así que vamos entonces con la presentación del caso de O.J. Simpson. Vamos a ver este vídeo, a ver si realmente te recuerdas de este suceso hace 27 años atrás que obviamente ocurrió. On June 17, 1994, O.J. Simpson became the most famous fugitive on the planet. Alert looking for a wanted double homicide suspect who happened to be a Heisman Trophy. David Gascon, the LAPD's chief spokesperson at the time, believed O.J.'s whereabouts wouldn't remain a mystery very long. I remember having a conversation and I told him directly, I said, you know how this is going to end up. Somebody's going to see O.J. Simpson out here. Somebody's going to see him out on the freeway somewhere. I'm going to get the call. I want the call. Yeah, I think I just saw O.J. Simpson on the 528 heading north. Near Nicole Brown Simpson's grave, south of Los Angeles, the white Bronco is spotted. At the wheel, O.J.'s best friend and former teammate, Al Cowens. Did you see him? Yeah, we believe so. And we looked at him, you know? And he stared us down like he was dead. Hold on, I got a call coming to you right now. Okay, we'll put it out. Okay, thanks. With police now in his rear view, Cowens calls 911, making sure they know O.J. is armed and desperate. 911, what are you reporting? This is ABC. I am O.J. in the car. Okay, where are you? Please, I'm coming up to 5 freeway. Okay. Right now, we're all O.J., but you gotta tell the police to just back off. He's still alive and he's got a gun to his head. Is everything else okay? Everything right now is okay, officer. Everything is okay. All now, he wants to get into the car. He wants to get into the car. Okay. So that's all he has. He got a gun to his head. What's your name? My name is AC. You know who I am. Gotcha. Wow, that brings me back. I gotta tell you, Kira Phillips with the CNN documentary team here with me. Obviamente, todos recordarán ese momento donde O.J. Simpson es declarado prófugo de la justicia y, por supuesto, es buscado, y es ahí donde ocurre la persecución que hace 27 años toda la nación e internacionalmente estaban prestando atención a este incidente. Vamos entonces a analizar el caso y vamos a empezar los hechos. Lunes, junio 13 o martes, junio 14 del 94, fueron encontrados asesinados Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman. La pareja fue encontrada en el piso en el frente de la entrada del apartamento Brentwood Condominium. Las heridas que presentaban las dos víctimas eran de arma blanca, obviamente cuchillo, y desde junio 13, Simpson ya era considerado sospechoso del asesinato. Continuamos con los hechos. O.J. Simpson supuestamente había viajado a Chicago y retornó de su viaje. Esa misma tarde de su regreso, él compareció al cuartel o a los cuarteles generales de la policía de Los Ángeles, donde le dio una declaración al detective Banneter. O.J. Simpson regresa a su casa y comparte con familiares y amigos, en especial con su amigo Al Cowens, donde estuvo toda la noche en la residencia de Al. Continuamos con los hechos. El miércoles 15 de junio de 1994,
O.J. Simpson fue a la mortuaria conocida como Laguna Hills para visitar dónde estaba el cuerpo de Nicole. Después fue a la casa de los Browns donde compartió con la familia. Después, el señor Kardashian, que es un comerciante y un abogado, se lo llevó a su residencia donde ambos fueron eventualmente al funeral de Nicole. Esa noche, O.J. Simpson se fue a la casa de su amigo Al Collins. En el proceso ya estaba la investigación y los investigadores, los detectives, encontraron evidencia suficiente de que O.J. Simpson era el asesino. El viernes 17 de junio de 1994 se radicaron cargos de asesinato y la policía fue a arrestarlo a la casa de Al Collins, pero ambos habían desaparecido. Continuamos con los hechos más importantes del caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson había contratado al abogado Robert Shapiro para su representación legal. El abogado Shapiro había hecho un acuerdo con la policía de Los Ángeles que su cliente se iba a entregar el mismo día, obviamente al mediodía, pero ya eran las 2 p.m. y Simpson no se había entregado. O.J. Simpson fue declarado prófugo de la justicia. El viernes 17 de 1994, esa tarde, todo el mundo vio por televisión la persecución en la autopista de Los Ángeles, el famoso Ford Bronco, el blanco, el que presenté al inicio de esta presentación. Eventualmente, O.J. Simpson fue puesto bajo arresto. Vamos a analizar quiénes fueron los key players en el área de la fiscalía. Primero comenzamos con Marcia Clark. Marcia Clark, abogada de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles. Clark pasó años en la unidad especial de juicios, que trabajó algunas de las investigaciones más complejas antes de convertirse en el fiscal principal del juicio por el asesinato de Simpson. Se unió a Marcia Clark el fiscal Christopher Darden. Tenía experiencia limitada en juicios y aún así, como hombre negro, en medio de un jurado de la mayoría negra, obviamente su participación fue importante para descartar la noción de que la mayoría de los fiscales fuesen completamente blancas y que tenían motivaciones racistas en contra de O.J. Simpson. Obviamente, el jefe de los fiscales en aquella época era Gil Garcetti, jefe de los fiscales. Vamos a entrar en la evidencia forense que presentó la fiscalía, que yo a mi entender es la más importante que probó el caso, en mi opinión. Las piezas de evidencia más importantes es el ADN. En este caso, la sangre, la evidencia serológica, obviamente mostró a la saciedad de que O.J. Simpson había cometido este doble asesinato. Empezamos con la sangre encontrada en el vehículo Bronco. El análisis de la sangre del laboratorio serológico demostró lo siguiente: que esa sangre pertenecía el perfil biológico a O.J. Simpson. Una muestra de ella. Otra muestra tomada de esa sangre que tomaron del Bronco mostró que había perfil genético de Nicole Brown, una de las víctimas. Eso fue encontrado en el vehículo Bronco que ustedes vieron al principio del programa en la presentación cuando está la persecución en la autopista en Los Ángeles. Y por supuesto, de una muestra de sangre demostró que había perfil genético de Ron Goldman, la segunda víctima de este asesinato. Obviamente, la evidencia importantísima en este caso forense que la fiscalía presentó fue el guante encontrado en la residencia de Simpson, donde tuvo
los mismos resultados que las otras evidencias que fueron sometidas a análisis ADN que obviamente le presenté anteriormente. ¿Qué descubrieron en ese guante en términos de evidencia biológica? Que había obviamente sangre de O.J. Simpson en el guante. Que había también presencia de sangre y el perfil genético que correspondía a Nicole Brown Simpson, una de las víctimas. Y que también había presencia biológica en términos de sangre de la segunda víctima, Ron Goldman. Obviamente, una evidencia importante que evalúo en este caso es la media encontrada en el piso de la residencia de O.J. Simpson. En esa media se hicieron unos análisis y encontraron material biológico, en este caso sangre. Obviamente se le hace el análisis genético y aparece que la sangre que había en una de esas medias correspondían al material genético de Nicole Brown Simpson. Otra de las evidencias muy importantes era de la evidencia encontrada en términos biológicos en sangre de la escena primaria, en este caso las 5 gotas de sangre encontradas en la acera de la escena primaria de Bundy y las gotas de sangre encontradas en el pasillo de la residencia de O.J. Simpson localizada en la Rockingham, en la avenida Rockingham, que era donde estaba la mansión de O.J. Simpson. Obviamente aquí vemos la acera. Al final está el cuerpo de Nicole Brown Simpson. Obviamente no se ve, pero se ve en esta área y puedo señalarles que estaba al final, obviamente, el cuerpo de Nicole Brown Simpson, y en esta área que yo le estoy mostrando estaba el otro cuerpo de el señor Ron Goldman. Obviamente en estas flechas que ve roja en estas áreas es donde había sangre en la entrada del gate principal de la residencia del señor O.J. Simpson. Se hicieron los análisis de las muestras que tomaron de la escena primaria con la escena secundaria, que es en el gate principal que da acceso a la residencia de O.J. Simpson, y encontraron, por supuesto, las comparaciones de gotas de sangre, hicieron el análisis serológico y obviamente ambas son del señor O.J. Simpson. También vamos a hablar del Bruno Mali de el Italian Shoes o los zapatos italianos. En la primera presentación lo había hecho en inglés, pero para beneficio de nuestros cibernautas de habla hispana. El 19 de junio de 1995, el experto de impresiones de zapatos del FBI, William J. Borsiak, testificó que las huellas ensangrentadas encontradas en la escena del crimen mostraban una trayectoria que el asesino se estaba alejando de las víctimas hacia el pasillo trasero, y dentro del vehículo Bronco de Simpson había una huella ensangrentada de un raro y costoso par de zapatos italianos de la marca Bruno Mali. Borsiak determinó que los zapatos eran de talla 12, la misma talla que usa O.J. Simpson. Vamos a hablar de la defensa, que en aquella época, en el 94, se le habló del Dream Team o el equipo de ensueño, de sueño, que es algo que todos desean. Un equipo de abogados de esta envergadura. Estamos con el primero, que muestro aquí en la flecha, que es el señor Johnny Cochran. El segundo, que era el abogado principal, que era el señor Robert Shapiro. El tercero es el abogado y hombre de negocios, el señor Kardashian. El próximo fue el abogado Bailey, y el otro abogado que era Barry Sheck.
Los argumentos de la defensa en contra de la evidencia presentada por la Fiscalía. Vamos a ver estos argumentos. Primero, el argumento que presenta la defensa es el guante encontrado en la residencia de O.J. Simpson. La defensa dijo que creía que se había plantado un guante en la casa de O.J. Simpson. Este guante que fue encontrado, ellos alegan que la policía de Los Ángeles plantó ese guante en la residencia de O.J. Simpson. Sin embargo, cuando se le pidió a Simpson en el juicio que se probara el guante en la sala del tribunal, el mismo no se deslizó fácilmente. La fiscalía argumentó que la sangre en la que estaba el guante podría haber escogido el mismo, y agregó que Simpson también le pusieron un guante de látex y después se puso el guante de cuero. Obviamente, los fiscales alegan que al ponerse este guante de látex dificulta que el guante obviamente se ajuste bien a la mano de O.J. Simpson. El abogado defensor Johnny Cochran capitalizó la controversia con una acuñada la frase que si no le sirve, debe absorberlo. En inglés es "It doesn't fit, you must be quit". Durante su argumento final, aludiendo que el jurado debía absolver a O.J. Simpson porque el guante no le servía a O.J. Simpson, aludiendo que ese guante era de otra persona. Otro argumento que presentó la fiscalía fue el método de colección de ADN. La defensa argumentó que O.J. Simpson en realidad se había lastimado la mano en su casa. Luego volvió a lesionarse con un vaso de cristal en la mañana siguiente. También afirmaron que el corte en su mano no era lo suficientemente grande como para dejar la cantidad de sangre encontrada en la escena. En una entrevista en el 2005, el profesor Gerald Ullman del equipo de defensa de Simpson le dijo a PBS que era esencial convencer al jurado de que la evidencia de ADN se había recolectado incorrectamente para mantener a O.J. Simpson fuera de la cárcel por un crimen que supuestamente se le estaba acusando, en este caso de asesinato. La evidencia plantada, obviamente, argumenta Cochran y su equipo y desafiaron a la policía de Los Ángeles. El abogado Alan Dershowitz, que sirvió en el equipo de defensa de Simpson, reveló en una entrevista a PBS en el 2005 que todavía creía que el calcetín empapado de sangre fue plantado en la escena, en este caso en la segunda escena primaria, que es obviamente en el pasillo de la residencia de O.J. Simpson. Dijo que el patrón de sangre se parecía a ser consistente con las gotas de salpicaduras de sangre relacionadas con la escena primaria del crimen primario, y reconoció la presencia de un químico anticoagulante que parecía indicar que la sangre provenía de un tubo de ensayo. Obviamente, anteriormente a O.J. Simpson le habían tomado muestras de sangre y obviamente se pone en un tubo de ensayo, y obviamente ustedes saben que en la parte de abajo ven como un líquido de tipo crema amarillento. Ese es un químico coagulante para precisamente evitar que la sangre se coagule y se preserve en estado líquido en ese tubo de ensayo. El Bruno Mali. Vamos a analizar cuál fue la defensa que utilizó para, obviamente, contradecir el testimonio del agente especial del FBI, Bosiak. Durante el interrogatorio, Bailey sugirió que el asesino usaba deliberadamente zapatos de tamaño incorrecto, lo que Bosiak descartó como ridículo. Simpson negó haber tenido un par de esos zapatos, según él dice que eran feos, y solo había evidencia circunstancial. El empleado de las tiendas Bloomingdale's, Samuel Poser, testificó que no había registros de que Simpson comprara zapatos de Bruno Mali. Aunque la fiscalía no pudo probar que Simpson poseía un par de zapatos de esa marca, Bosiak testificó que se dejó una huella similar en el piso
dentro del vehículo Bronco de Simpson. Scheck sugirió que Furman, el detective de la policía de Los Ángeles, irrumpió en el Bronco y dejó la huella ahí. Produjo una foto de Furman caminando a través del charco de sangre. Boziak admitió que no pudo confirmar que la huella de zapato en el auto definitivamente provenía de un zapato Bruno Mali, aunque dijo que ninguna de las huellas de zapatos en la escena del crimen fue hecha por los zapatos de Furman, por lo que es poco probable que haya podido hacer una marca de zapatos ensangrentados en el Bronco. De manera que lo que alega él es que esa marca de zapato, obviamente encontrada dentro del vehículo, que en este caso del Bruno Mali, está aquí en blanco, obviamente tenía las mismas características similares a la que se le tomó de las características del zapato de marca Bruno Mali italiano y las que se identificaron en la escena del crimen. Vamos entonces a la conclusión en términos de la evidencia. La evidencia presentada por la Fiscalía fue admitida como prueba. La defensa nunca presentó pruebas de que los análisis de las mismas fueron mal interpretadas. Todos los análisis hechos por el laboratorio de la Policía de Los Ángeles fueron admitidos como evidencia confiable en el tribunal. El ADN que se halló en la casa de Nicole Simpson era del acusado O.J. Simpson. La defensa no pudo contradecir el resultado del análisis del laboratorio. Lo que la defensa hizo fue sembrar duda de los resultados y que la evidencia fue plantada. Ese argumento de que la evidencia fue plantada nunca se presentó pruebas en el tribunal. En resumen, la evidencia, en mi opinión, presentada por la Fiscalía era buena. Así que, en mi opinión, esa evidencia que presentó, por supuesto, en el caso de O.J. Simpson, en mi opinión profesional, era buena. La defensa nunca pudo contradecir los resultados de los análisis de ADN que hicieron los analistas en el laboratorio, los químicos, que analizaron toda la prueba científica en términos de sangre. Por supuesto, obviamente, definitivamente no presentaron ningún tipo de ese argumento. Todos los argumentos fueron, por supuesto, excelentes, aprobados por la Fiscalía. Así que, y vistos por el juez. Así que definitivamente vamos a una pausa de escena de crimen, obviamente para seguir con la conclusión de los análisis que a mi opinión, obviamente, la Fiscalía presentó de una manera satisfactoria y que la defensa nunca pudo rebatir ningún tipo de los argumentos en contra de los análisis de la evidencia forense, en este caso de ADN. Vamos a esta pausa y volvemos.
con el análisis, por supuesto, del caso de O.J. Simpson y obviamente establecí en los argumentos míos es que en resumen la evidencia, en mi opinión, presentada por la Fiscalía es buena. La Fiscalía presentó su caso, la defensa sacó el issue del racismo. Eso es algo que sacó Johnny Cochran, uno de los abogados principales de la raza negra en el caso de O.J. Simpson. Como la defensa obviamente sabía que la gran mayoría de los jurados podría simpatizar con ese argumento y así obviamente creo que ellos simpatizaron con el argumento de racismo, que se estaba acusando a O.J. Simpson porque era de la raza negra. En resumidas cuentas, O.J. Simpson estaba obsesionado con Nicole y había un patrón de violencia doméstica. O.J. Simpson veía a Nicole como de su propiedad y no quería que ella estuviera con otro. Eso se probó a la sociedad en el juicio, entrevistando a testigos y a familiares de cómo Nicole Brown Simpson fue objeto obviamente de maltrato tanto psicológico como físico de parte de este señor O.J. Simpson. Obviamente O.J. Simpson tenía el motivo para matar a Nicole y a Ron Goldman. La evidencia era robusta, en mi opinión, en contra de O.J. Simpson. Por supuesto, eso es lo que obviamente yo evalúo de este caso. Pero mire, vamos a ver y a escuchar de las propias palabras del abogado principal del caso de O.J. Simpson sobre este caso en particular. ¿Qué es lo que realmente él indica sobre el caso de O.J. Simpson y obviamente el incidente lamentable que él tuvo en su vida con un familiar? Vamos a este video. Seeing a child on life support with their eyes taped closed and standing next to his mother and knowing that you'll never see him again. Shapiro family channeled their grief to the Brent Shapiro Foundation, which lobbied hard for a Good Samaritan law that says anyone can report a drug overdose without fear of getting into trouble themselves. He wants this to be his legacy, but that's probably not what people will remember him for. What's the takeaway from the trial of the century? There's moral justice and there's legal justice. And when that not guilty verdict was rendered, I felt legal justice was done. As far as moral justice, I haven't discussed it with anyone, including my wife. In this video. Bueno, ahí vieron precisamente lo que plantea el señor Shapiro. Hay dos tipos de justicia. La justicia que se lleva aparentemente como buena en un tribunal y la justicia moral. Según él dice que él no ha discutido eso con nadie, incluyendo a su esposa, en términos de justicia moral. Porque para muchos norteamericanos, la gran mayoría, tanto como de la raza negra y raza blanca y de otras etnias, siempre y han sostenido que O.J. Simpson mató a Nicole y a Ron Goldman. Y que obviamente esa justicia moral, el veredicto la ha hecho la comunidad aquí en los Estados Unidos. Que realmente el señor O.J. Simpson
fue el que cometió esos dobles asesinatos. También hay una justicia divina, que es la divina, la que está allá arriba. A esa no se le escapa a nadie, que es la que hace el divino creador, el justo juez. Obviamente, de esa nadie se escapa. Ustedes escucharon lo compungido que estaba el abogado Shapiro cuando habló de la muerte de su hijo, que muere por un overdose. El abogado Kardashian, al poco tiempo, le detectan un cáncer en el esófago y lamentablemente fallece. Otro abogado que estuvo un tiempo disfrutando de su gloria por este caso de O.J. Simpson fue Johnny Cochran, que disfrutó muy poco su gloria y su fama porque le detectaron un tumor cerebral y falleció. Los otros abogados de este caso obviamente pasaron a la historia y no han sido ya mencionados. Y yo veo eso en parte como una justicia divina. Obviamente, los abogados no están para buscar la verdad. Los abogados están para transgiversar los hechos y transgiversar la evidencia. Y eso está demostrado en casi todos los casos que se han visto cuando tiene una gran publicidad y es un alto perfil. En este caso se pasó juicio del proceso de cómo los investigadores procesaron la escena, que no fueron adecuados y que fallaron. Yo podría decir que sí, pero no somos perfectos. Pero había suficiente evidencia científica forense que apuntaba de que O.J. Simpson cometió este doble asesinato. Y que esos malos procedimientos que hicieron estos investigadores en la escena no justificaban, en mi opinión, la solución del señor O.J. Simpson. Todos cometemos errores y nadie sabe cuando usted como investigador va a estar en un caso de high profile o alto perfil, cómo usted va a tener presión tanto de la agencia de ley para la cual usted trabaja y la presión que usted va a recibir en términos de la cobertura mediática del caso, cuando un caso de alto perfil como este. Yo puedo hablar de eso porque lo viví en el caso de Caylee Anthony, que pasé presiones en términos de la agencia para la cual yo trabajo de ley y orden aquí en el estado de la Florida. Y la presión que recibí, por supuesto, también con la gran cobertura que se le dio al caso de Caylee Anthony, que lo equiparan, obviamente, o igual o un poco mayor que el caso de O.J. Simpson. Y yo pasé por esa experiencia. Gracias al divino creador, salí bien en el caso, mi testimonio fue confiable, todas las pruebas presentadas fueron admitidas en el corte, todos los análisis de laboratorio fueron admitidos como prueba. Eventualmente estaré hablando sobre el caso de Caylee Anthony en el programa Escena de Crimen. Pero obviamente estamos analizando el caso de O.J. Simpson y por supuesto todo lo que este caso creó mediáticamente y en la opinión pública. Hace 27 años ocurrió este doble asesinato y todavía la gran mayoría de la comunidad aquí en los Estados Unidos cree que O.J. Simpson cometió este doble asesinato. Ustedes saben que O.J. Simpson estuvo cumpliendo varios años de cárcel por agresión y por una situación que tuvo en el estado de Nevada. Pero eventualmente la justicia divina no lo ha alcanzado. Eventualmente esa le va a llegar. Este es el análisis que hago del caso de O.J. Simpson
que lo hice en la presentación en PowerPoint en slide para que todos ustedes vieran mejor, obviamente, este análisis. Gracias por la atención dispensada. Que pase buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de el lugar donde usted me vea. Que el Eterno te guarde y te cuide, que haga resplandecer el rostro sobre ti y te guarde en su paz y en su misericordia. Son los mejores deseos de tu amigo CSI Gerardo Bloise. Hasta la próxima edición de Escena de Crimen. El show de Gerardo pica y se extiende. Fue una presentación de G-Man Radio Internet. 2 idiomas, 2 banderas, unidos a nuestra gran corporación.